Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos aquí en el capítulo número 3, en este caso sobre el transformador, ¿vale? Continuamos con el PDF del sistema eléctrico, pero en este caso con el transformador. Es un tema que es muy importante porque el transformador es el pilar, es la base fundamental de la electricidad. Si no hubiese transformadores, no habría electricidad en ninguna vivienda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Pone aquí, ¿qué es un transformador, no? La definición teórica es esta: máquina eléctrica estática que funciona por el efecto de la inducción electromagnética. Muy bien. ¿Qué es en realidad? A ver, para empezar, pertenece a la categoría de las máquinas eléctricas, evidentemente, estáticas. ¿Por qué? Porque también las hay rotativas, como puede ser un motor o un alternador. Un transformador es algo físico, ¿vale? Es algo que está quieto, no se mueve. Lo único que se mueve es el flujo electromagnético, pero bueno, ya llegaremos a ello. Bueno, y la propia corriente eléctrica, pero el objeto en sí, lo que es el transformador, no se mueve. Eso se queda en un armario y ahí se queda. Entonces pone aquí que está formado por dos devanados, uno inductor y otro inducido, ¿vale? Un bobinado principal y un bobinado secundario. ¿Por qué pone inductor e inducido? Porque fijaos, imaginaos que este bobinado es el bobinado inductor y es el bobinado inductivo. Antes de nada, devanado es conjunto de bobinas, ¿vale? O un devanado sería esto, ¿vale? Lo que es una espira. No una espira, porque una espira es cada vez que vas y vuelves, sino el conjunto de la bobina. Entonces eso, imaginaos que esto es el bobinado primario y esto el bobinado secundario, ¿vale? El inductor y el inducido. Entonces nosotros alimentaríamos por aquí, ¿vale? Alimentamos aquí en corriente alterna. Evidentemente corriente alterna, porque para que un transformador funcione necesita variación del flujo de la corriente, necesita variación de corriente. La corriente continua, como su propio nombre indica, es continua. Y esto necesita variación de corriente, variación de flujo. Entonces es imprescindible corriente alterna. ¿Qué ocurriría si aquí conectáramos corriente continua? Pues que no funciona, así de sencillo. Entonces, si conectamos aquí corriente alterna, por ejemplo, imaginaos que aquí hay 100 espiras, ¿vale? Y aquí imaginaos que hay otras 100 espiras. Entonces, si aquí lo alimentásemos a 230 voltios, aquí saldrían 230 voltios. Sin embargo, imaginaos que aquí hay 100 espiras y aquí hay 50, es decir, la mitad. Y aquí alimentamos a 230 voltios, pues aquí saldrían 115. Entonces diréis, ¿cuál es la utilidad real de esta máquina? Pues a ver, para empezar, hay un transformador al salir de cada fábrica, ¿vale? Cada industria. Eso como para empezar. ¿Por qué? En una industria, ¿vale? En una fábrica, por ejemplo, eólica, mareomotriz, del tipo que sea, se genera pues un vapor o un gas que mueve una hélice, que mueve a su vez un alternador, y este alternador genera corriente eléctrica, ¿vale? Pero esta corriente eléctrica es pequeña. Entonces hay un transformador a la salida de la fábrica que eleva la tensión, ¿vale? Para que llegue a las torres de alta tensión y se vaya distribuyendo. Y como vimos en el episodio anterior, hay mucha caída de tensión en las líneas. Entonces, cada ciertos kilómetros hay que poner un transformador que vuelva a elevar la tensión. Entonces, el caso más fácil, ¿no? El que es el más conocido, es como elevador de tensión o reductor, que como ya os digo, es a la salida de las fábricas lo eleva y a medida que se va acercando al casco urbano, pues va disminuyendo la tensión, ¿no? Pasa por la subestación, ya hay 60 y 6.000 voltios o 30.000 voltios. En el centro de transformación ya pasa a 400 voltios y entre fases 230 entre fase y neutro. Entonces cada vez va disminuyendo. Pero, como ya os digo, el transformador es la base de la electricidad. Entonces, como digo, imaginad que este es el inductor y este es el inducido. ¿Por qué? Porque aquí no hay contacto eléctrico, ¿vale? Esto meteroslo en la cabeza. Entre el devanado primario, ¿qué es esto? ¿Vale? Y esto, no hay contacto eléctrico, solo hay contacto magnético. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es un tipo de transformador, ¿vale? Esto es un transformador monofásico, es decir, una única fase. Aquí alimentas con fase y neutro y saca fase y neutro. Y esto es de un tipo concreto de transformador. Veremos que hay muchos, ¿vale? De columnas, acorazado, toridal. Ahora eso lo vemos luego. Pero esto es el esquema básico y principal de un transformador, ¿vale? Proseguimos. La relación de transformación. ¿Qué es esto? Vale, esto es una comparativa entre lo que hay en el bobinado primario y el bobinado secundario. La relación de transformación se representa con la letra M, ¿vale? Y como ya os digo, como es una comparativa, pues si hubiese que aplicar una fórmula matemática, que ya haré un vídeo el próximo a este, que será de ejercicios, pues tendríamos esta fórmula. La N es el número de espiras, ¿vale? El número de vueltas que hay. Es decir, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, así las vueltas que sean. La V es la tensión, los voltios, y la I es la intensidad. Entonces, si os fijáis, es número de espiras del primario entre número de espiras del secundario, voltaje del primario entre voltaje del secundario, y cuidado, que esto es al revés, la intensidad va al contrario, intensidad del secundario entre la intensidad del primario, ¿vale? Esta es la única que va al revés, hay que tener cuidado. Y como ya os digo, esto os da una relación de transformación.
Por ejemplo, que sea 8, es decir, 8 veces inferior, 8 veces superior. Que esto te dé 4,3, es decir, 4,3 veces superior o 4,3 veces inferior los voltios que saca en el secundario. Entonces, esto es un transformador ideal, ¿vale? Teórico. Esto está muy bien pues para explicar, ¿no? A nivel didáctico, pero esto no es así. Como todo en la vida, hay pérdidas, bueno, no es nada perfecto. Entonces, un transformador monofásico como este, en realidad es esto, ¿vale? Tenemos una resistencia eléctrica, ¿vale? Porque esto es un conductor, todo esto es conductor, 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 conductor de cobre, ¿vale? Y al ser un conductor tiene pérdidas, entonces se aplica una resistencia que se pone aquí al principio, como que tiene todo el conductor una resistencia y se representa con la letra R. También tiene una reactancia, ¿vale? La X es reactancia inductiva, ¿vale? X y D. Yo solo pongo X, pero bueno, esta foto de internet y lo pone así. Pero es X. X significa reactancia inductiva. Se representa con una bobina, ¿vale? Este simbolito es una bobina, una resistencia inductiva, ¿no? Por así decirlo. Esto sería resistencia eléctrica y esto resistencia inductiva. Esto se puede aplicar desde tercero de la ESO, es decir, que es muy fácil. El problema es esto, porque aquí hay que aplicar, bueno, problema, hay que aplicar trigonometría y más variables. Porque esto es algo imaginario y esto es real. Entonces, si quieres aplicar, o sea, si tú quisieras averiguar cuál es la resistencia total, tendrías que tener en cuenta que esto es un valor real y esto es un valor imaginario, porque es inductivo, no es eléctrico. Entonces, o sea, estos son números complejos, o sea, se resuelve con números complejos. La N, como ya os digo, es el número de espiras y la E es la FEM, FEM, fuerza electromotriz. Es la energía, la fuerza que se genera. La fuerza se refiere a la tensión. Es decir, que si aquí alimentásemos con tensión alterna, evidentemente, esto es el simbolito de un alternador, aquí se genera una FEM, una fuerza electromotriz que induce a este bobinado, ¿vale? ¿Por qué le llamo FEM y no voltios? ¿Por qué no le llamo tensión, no? Le llamo FEM, que también se mide en voltios, porque es tensión. Porque esto es tensión sin contar resistencias, tanto eléctricas como magnéticas. ¿Por qué? Porque ya están aquí, ¿vale? Aquí genera tensión, ¿vale? Porque aquí no hay resistencias, no hay inducción, no hay reactancias. Sin embargo, como aquí sí las hay, las representa el esquema, entonces esto genera FEM, una fuerza electromotriz que igual induce el secundario, ¿no? Al bobinado inducido, que además tiene su reactancia y su resistencia. Aquí está la salida, ¿vale? Aquí donde se conectaría la carga. Entonces, un transformador tiene principalmente, ¿vale? Principalmente digo porque tiene más, estas características, ¿vale? La primera es la reluctancia magnética, ¿vale? Reluctancia. ¿Esto qué es? Esto es básicamente como la resistencia eléctrica, pero magnética. Es decir, que la resistencia al paso de flujo magnético. Igual que una resistencia eléctrica, pero a nivel magnético. Porque, bueno, como es evidente, la inducción, ¿vale? Lo que es el flujo magnético pasa de este devanado a este, transmitido por el aire o, como veremos ahora, por un núcleo ferroso, que eso ahora lo explicaremos. Entonces, eso tiene rozamiento con el aire, eso tiene pérdidas, por eso tiene reluctancia, es una resistencia al flujo. También tiene resistencia de los devanados, PCU, ¿esto qué quiere decir? Pérdida de potencia en el cobre. Q es la simbología, ¿no? La nomenclatura del cobre, la tabla periódica. Pues, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay que tener en cuenta que al ser cobre, ¿vale? Al ser un conductor, esto tiene resistencia eléctrica, ¿vale? Que es esta R, ¿vale? La R1 que la llama aquí es la resistencia del devanado 1, o primario, inductor, principal, como quieras llamarlo. Como pone aquí, resistencia eléctrica a los conductores. Entonces aquí habría una resistencia del devanado 1 y resistencia del devanado 2. Por eso los cálculos que haremos será PCU sub 1 y PCU sub 2. Luego tenemos la corriente de Foucault, ¿vale? Este nombre sé que hay gente que lo llama de otras formas. Foucault, lo escribe aquí con una U, Foucault, bueno, como queréis llamarlo, ¿vale? Las corrientes de Foucault, cuando se hacen cálculos matemáticos, se expresa así como pérdida de potencia en el hierro, ¿vale? F es el hierro. ¿Por qué del hierro? Porque es el núcleo ferroso, que ahora lo veremos. Porque, bueno, antes de adelantar, un transformador no va así, ¿vale? No, esto no está apoyado en una mesa, no está apoyado, sujeto a un armario, no. Esto está enganchado, ¿vale? Está enrollado a un núcleo ferroso, ¿vale? Un núcleo ferroso, ¿qué es? Pues, por ejemplo, esto, ¿vale? Imaginaos un armatoste de metal, ¿vale? Imaginaos una torre de metal que tú luego le envuelves con espiras, ¿vale? Pues eso es núcleo ferroso. Ahora os lo explicaré de todas formas y pondré imágenes de cuando tuve que construir un transformador para el grado medio, pero como pone aquí, en realidad son finas chapas magnéticas, no es un único mazacote, no es algo
es decir, son finas chapas. Cada chapa es una chapa que tiene unas características concretas que está bañada en un barniz especial para que entre chapa y chapa no haya contacto eléctrico, solo magnético. ¿Para qué? Para evitar las corrientes de Foucault, ¿vale? Foucault fue evidentemente un físico que descubrió este tipo de corrientes eléctricas que son muy utilizadas y muy peligrosas. ¿Por qué? Porque si tú haces un núcleo ferroso, es decir, un mazacote entero de hierro y luego lo bobinas, es decir, le das espiras, ahí dentro de ese núcleo ferroso se generan unas corrientes eléctricas internas, a que se les denomina corrientes de Foucault. ¿Por qué? Porque el principio básico de electricidad es que si tú a un conductor, ¿vale? Un conductor eléctrico, algo metálico, le haces pasar una corriente eléctrica, genera un campo magnético. Y al revés, si a un conductor le induces un campo magnético, genera una corriente eléctrica. Este es el principio de un motor y un alternador. Entonces, a inducirle esa corriente, ese flujo magnético, ¿no? Le induce un campo magnético al núcleo ferroso, ¿no? Se le induce las bobinas cuando pasa corriente eléctrica. Dentro del núcleo ferroso se genera corriente eléctrica. Estas corrientes eléctricas son tan peligrosas que llegan a quemar el transformador. Entonces, por eso se hacen finas chapas magnéticas para que no haya contacto entre todas. Así se reducen las corrientes de Foucault y se evita el peligro. Entonces, luego en los cálculos habrá que tener en cuenta un factor de apilación, ¿no? Porque al no ser un único objeto, ¿no? Al no ser un único núcleo, sino que son chapas, está subdividido. Entonces, cuantas más chapas pongas, menos pérdidas de flujo hay. Pero ya os digo que las corrientes de Foucault es de lo más importante. Un ejemplo, me acabo de acordar, un ejemplo práctico sería algunas vitrocerámicas, algunas cocinas. Yo, por ejemplo, tengo una cocina normal, ¿no? De vitrocerámica le da un botón y genera una resistencia eléctrica, o sea, por una resistencia eléctrica hace pasar una corriente y eso genera calor, una vitrocerámica normal y corriente. Pero hay otras, que tiene también mucha gente, que no funciona así. Lo que haces es, hay unas bobinas alrededor de cada fogón, ¿no? De cada círculo de la vitrocerámica. Imaginaos que hay un bobinado alrededor, ¿vale? Se le induce a ese bobinado una corriente eléctrica, que es lo que haces cuando pues, pones al 1, al 2, al 3, a la potencia que sea, alimentas a mayor o menor tensión esas bobinas, ¿no? Que están alrededor de cada fogón y estas a su vez generan un campo magnético, pues al inducirle una corriente eléctrica a las bobinas genera un campo magnético que no es peligroso, por eso esas vitrocerámicas, si tú tocas la vitro no te quemas cuando está caliente. Pero ¿qué hay que hacer? Si tú tienes una vitrocerámica de ese estilo, tienes que tener cacerolas, sartenes, ollas de ese estilo. Son distintas porque en la base tienen como, bueno, es como una estructura, ¿vale? Como así de gorda, ¿vale? Que va justo en la base de la olla, ¿no? Si esto es la olla, pues iría justo debajo, que es un núcleo ferroso. De tal forma que se le induce ese campo magnético que hemos generado, se induce sobre ese núcleo ferroso y calienta por corrientes de Foucault toda la olla y así se calienta la comida. Es este principio, las corrientes de Foucault, solo que aplicadas a un sitio en el que queremos que haya corrientes de Foucault. En este caso, no las queremos. Siguiente característica, la histéresis magnética. Esta es básicamente remanencia, es decir, que tú, una vez que dejes de alimentar el transformador, eso sigue habiendo un campo magnético ahí que hay que tenerlo en cuenta. El elemento conductor tiene remanencia magnética. Y luego, bueno, la dispersión de flujo. ¿Por qué dispersión? Porque depende de la configuración que se utilice, hay mayores pérdidas de flujo por el aire, por el núcleo, por donde sea. Entonces se reduce con el acorazado. El acorazado es un sistema que es un montaje de transformador que ahora veremos. Entonces, este es el ejemplo, ¿vale? Esto es fotos de mi cuaderno, solo que me apetecía dibujarlo. Pero este es el mismo dibujo que este de aquí, ¿vale? Pues este es el dibujo tradicional que se utiliza, pero no es así ningún transformador. ¿Por qué? Porque esto tiene, imaginaos, cuatro pérdidas, ¿vale? Pone aquí dispersión por cuatro, no es cuatro, pero imaginaos que es cuatro. ¿Cuáles? Tenemos una, ¿vale? Una que sale del transformador. Tenemos otra y tenemos otra, ¿vale? Hay cuatro líneas punteadas que salen de lo que es el núcleo ferroso y de las bobinas. Una, 2, 3 y 4. Es decir, que solo se aprovecha una y dos. Ya está, hay cuatro pérdidas. A ver esto. Imaginaos que hay cuatro pérdidas. Es un problema, como pone aquí, por la dispersión de flujo, ¿vale? Este simbolito es el del flujo magnético, está atravesada. Sin embargo, no se utiliza eso, como ya os digo. Lo que más se utiliza es esto, ¿vale? Esto es el núcleo ferroso, que, como ya os digo, no es un mazacote, sino que son chapitas. Y como pone ahí, se le enrollan las bobinas de tal forma que hay pérdidas por 2 en vez de por 4. Esta y esta. Sin embargo, se utilizan 4. Una de este círculo,
2 de este flanco, 3 del otro flanco y 4 del otro círculo. De tal forma que se aprovechan 4 y se pierden 2. Aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 se aprovechan 2. Como ves, son pérdidas enormes y aquí no tantas. Ese ya es el digo que es el más utilizado. Proseguimos. Esto, para el que no lo sepa, es una... A ver qué pinte. Esto es una bobinadora, ¿vale? Una bobinadora manual. Hay automáticas que tú pones el hilo de cobre, le das al botón, siguiente, siguiente, ¿vale? Pero la que yo utilicé en el grado medio, pues es manual. Es decir, que eso, a darle vueltas. Ya está. Se tarda, al ser manual se tarda más. Pero bueno, seguro, ahora estaréis viendo fotos del montaje que tuve que hacer yo, pero el núcleo magnético, ¿vale? Que es un carrete de plástico, está vacío por dentro, le metimos, imaginaos un cilindro, ¿no? Al que tú le enrollas vueltas. Ese cilindro está hueco, que es donde va a ir dentro el flujo, ¿vale? Pues ese carrete, esa parte de plástico, que es plástico, eso tuvimos que construir un núcleo de madera, ¿vale? Cogiendo medidas, serrando, lijando, o sea, haciendo un rectángulo, bueno, como lo estaréis viendo ahora, y eso se mete dentro del carrete, ¿vale? El carrete luego lo metes aquí, justo aquí, ¿vale? Y cierras toda esta parte la enganchas. Y hay que hacer muchos cálculos para saber qué número de espiras tienes que hacer en cada carrete, porque en mi caso era un transformador trifásico para las tres fases, y el mío funcionaba, el mío era de tensión pequeña, creo que era 230, 132, algo así. Hubo compañeros que... No, perdón, a mí me tocó un autotransformador. Ahora lo veremos. Hay compañeros que les tocó monofásicos, otro a 400, 230. Bueno, a cada uno nos tocó uno. Entonces aquí tiene una pantallita en la que te va contando el número de espiras que vas dando. Es decir, tú tienes que saber cuántas espiras dar y de qué diámetro del conductor. Porque el conductor varía. Yo, por ejemplo, tuve que hacer un bobinado de 1,5 milímetros y otro de 0,25, algo así, porque era reductor. Entonces, también hay que decir que el bobinado de cobre, ¿vale? Voy a volver aquí a este esquema. Esto, todo esto, lo que es el bobinado de cobre, esto es cobre especial, no es el cobre de los cables de tu casa. ¿Por qué? Porque el cobre de los cables de tu casa no está barnizado, no está protegido no está aislado. Este conductor no es cobre enrollado, es un cobre especializado que tiene un barniz de tal forma que entre que le das una vuelta y se vuelve a juntar, ¿no? Porque da una vuelta, otra vuelta, es decir, que se queda todo el cobre así juntito, tocándose. Pero no hay contacto eléctrico porque está barnizado, es decir, tiene un barniz especial, de tal forma que no haya contacto eléctrico entre el de arriba, los cables que se tocan. Sin embargo, como ya os digo, como las chapas magnéticas, hace de aislante eléctrico, pero no de aislante magnético. Entonces, pues eso, aquí viene un apartado de terminales homólogos. Un terminal, ¿qué son los terminales homólogos? Es básicamente que hay que tener cuidado cómo se bobina, ¿vale? Bobinar es una ciencia, es un estudio, hay trabajadores que se encargan única y exclusivamente de bobinar, con automáticas, no con manuales, evidentemente, pero es una ciencia y hay que tener mucho cuidado con lo que haces y estar totalmente pendiente del montaje. ¿Por qué? Porque es que la puedes liar pardísima. En mi caso era un transformador trifásico, acorazado, autotransformador, perdón, ahora lo veremos, 230 a 132 voltios. Pues cada carrete, yo tenía tres carretes, ¿vale? Y en cada carrete había dos devanados en cada uno, es decir, seis devanados en total porque es trifásico. Y aquí habría un carrete y otro carrete, cada uno con dos devanados. Cada devanado tiene su número de espiras y su grosor de diámetro para el cobre, entonces tienes que tener mucho cuidado y el contador estar pendiente. Una, dos, tres, cuatro y poniendo el cobre bien para que no se mueva. Es una ciencia, yo os digo que es algo, no es una tontería. Y pues a lo mejor tienes que dar 200 vueltas, a lo mejor este bobinar requiere 600, entonces tardas mucho en bobinar. Y eso es terminales homólogos, que se bobina de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como quieras, pero en ambos devanados. Con los carretes que sean, tengan exactamente la misma orientación. Si yo he bobinado de aquí, 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 aquí hasta aquí, ¿vale? Que el siguiente carrete también lo sea, de tal forma que no se anulen los campos magnéticos. Si por casualidad nos equivocamos y hacemos uno al contrario, los campos magnéticos se van a anular entre ellos. Es un problema, porque funcionaría a lo mejor solo dos fases y una no, o no funciona el transformador. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Esto ha sido todo por este capítulo. En el siguiente explicaré, bueno, seguiremos con los ensayos, ¿vale? Y también incluiré el conexionado para los transformadores trifásicos, ¿vale? Para los que son estrella-estrella, estrella-triángulo, estrella-triángulo-estrella, estrella-estrella, porque hay distintos tipos de configuraciones,
malo de los ensayos. Entonces, y ya luego, perdón, en el siguiente ya haré cálculos, ¿vale? Ejercicio de ejercicios. Entonces, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis, suscribiros, dadle un like, que no muerde el botón, ¿vale? No os va a comer. Y esto ha sido todo. Hasta luego.